Bendiciones, buenos días. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Es dentro de su naturaleza divina todas las cosas profundas, grandes. Importante, miles de personas quieren obtener o piensan que el estudio les trae sabiduría y se dedican a estudiar teología de cualquier religión o de cualquier administración humana. Miles de personas piensan que estudios de la historia, de la química, de la física cuántica, del mar, ejemplo, en acerca de metros y kilómetros, se ha estudiado más el espacio de aquí a la luna que la profundidad del mar, con todas sus maravillas y todo lo que encierra. No se ha podido lograr estudiar todavía. La sabiduría es algo maravilloso que no se encuentra en el planeta Tierra. No es por estudiar la universidad, no te da la sabiduría. El estudiar una carrera o aún si tú conocieras todas las situaciones del universo, Dios es más grande que el universo. Y la sabiduría es tan grande como Dios es grande. Cuando estoy leyendo parte de la sabiduría, porque la palabra de la cruz, por ejemplo, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La verdad, no conozco a una sola persona que porque haya estudiado muchos idiomas, tenga mucha capacidad, mucho conocimiento de la historia, de la ciencia, del universo, pueda decir: yo tengo la sabiduría. Porque de alguna o de otra manera, en el resultado del hombre, la cultura de la pérdida y del fracaso, lo hace escoger mal, no escoge bien. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, y de verdad es una verdadera locura para personas que no entienden. ¿Cómo hablar de una persona que mataron hace 2022 años y que Él resucitó y que ahora está vivo y que vive en los corazones? Parece una locura, ¿verdad? Pero es una realidad. Dios le dio a conocer al mundo que el mundo no conoció mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es nada más por creer, no es por hacer. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Me recuerdo cómo disputaban muchos judíos con el Señor. Cuando el Señor les hablaba de que Él es Señor del sábado, de que Él es antes que Moisés, de que Él es antes que Abraham, en realidad parecía una locura y se sentían agredidos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y reitero algo importante: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Cuando tú te das cuenta si una persona es sabia o entendida, no es porque tenga atiborrada su mente de mucho conocimiento, que aunque a ti te hablaran de álgebra, o te hablaran de historia, o te hablaran de química, o te hablaran de física, o te hablaran de medicina, tú dirías: en realidad vamos a ver cuál es el comportamiento de esta persona que dice saber mucho. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por buena conducta, sus obras en sabiduría, en mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal, es tóxica, es diabólica. Porque donde hay celos, contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. Esto viene de Dios. Después es pacífica, amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Y hablando de la justicia y de la sabiduría, dice: y el fruto de justicia se siembra en paz
para aquellos que hacen paz. Ahora entiendo, Jesucristo decía, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No es bienaventurados los alborotadores o los que tienen mucho conocimiento, los que dicen que tienen mucha sabiduría o los que echan pleito, los que tienen fuerza. Para nada, eso no es la sabiduría que viene, que procede de Dios. Sin embargo, voy a regresarme ahora a 1 Corintios, capítulo 1, capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay mucha sabiduría oculta, pero que el Señor la está predestinando para nuestros siglos, para este tiempo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si algún príncipe de este siglo la hubiera conocido, ellos nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, porque el sacrificio de Jesucristo, el haber sido crucificado, no fue su derrota, fue la más grande victoria. Y si es que ellos hubieran conocido el misterio de la crucifixión de Jesucristo, lo hubieran mantenido y hubieran dicho, mejor no lo crucificamos porque nos va a ir peor. Antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, cosa que no subió nunca en corazón de hombre, son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Hablando de sabiduría, dice así la palabra, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún escudriña lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que vive en él, que vive con él. El Espíritu de Dios conoce la mente de Cristo, conoce la mente de Dios, conoce a Dios, porque el Espíritu de Dios vive en él, así como el Espíritu del hombre vive en el hombre, y sabe las cosas del hombre. Más que todas las cosas engañosas, el espíritu del hombre o el corazón del hombre es perverso o puede ser malo, pero también puede ser bueno. Pero cuando se complementa el espíritu del hombre con el Espíritu de Dios, se potencializa y se convierte en un ser espíritu, en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, todo lo que Él nos ha regalado, todos los tesoros, todos los nombres, todos los secretos. Durante muchos años yo estuve participando, estuve siendo predicador, estuve siendo pastor de jóvenes, de personas, de congregaciones, pero nunca había yo predicado acerca de la sabiduría y de la profundidad, de las revelaciones, de los nombres, de lo que Dios nos ha concedido, más que aquí en el radio. Ahora, escucha bien, todo lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas que el Espíritu acomoda, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La gente espiritual lo entiende perfectamente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir con una herramienta y un recurso maravilloso, que es el Espíritu. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tienes las llaves del reino. Si tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te guiará a toda justicia y a toda verdad. Si tienes el Espíritu de Dios, Él te llevará, Él te enseñará, Él te guiará, Él te recordará, porque se han de discernir todas estas cosas espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El que tiene al Espíritu de Dios puede juzgar todas las cosas, puede medir todas las cosas. Escucha lo que dice aquí la Biblia, pero él no es juzgado de nadie. O sea, nadie tiene el poder, el gobierno, la autoridad de juzgar, de criticarte, de condenarte,
porque el Señor te ha llamado, te ha bendecido, te ha llamado justo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó al Señor? ¿Quién lo podría haber instruido? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora entiendo, es cierto, el rey David conoció muchas cosas, Salomón tenía mucha sabiduría de parte de Dios, él escribió muchas cosas, pero también tenía mucha humana sabiduría. A nosotros nos concede el Señor más allá de Salomón, porque alguien más grande que Salomón está entre nosotros. Alguien más grande que Salomón está dentro de nosotros. Es cierto, Moisés tenía mucho conocimiento y a Moisés le fueron reveladas tantas cosas. A Moisés le fueron entregadas las tablas de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, en Arabia. Se lo entregó para dárselo, sí, se oye fuerte lo que voy a decir, a los esclavos. Porque la ley en piedras y puesta con el dedo de Dios era para señalarles, para indicarles, era para los esclavos. Pero la palabra y los mandamientos que salen de la boca de Dios, estos no son puestos con el dedo de Dios, estos son puestos con el corazón de Dios. El Señor dice: escribiré mi ley en vuestros corazones y en vuestra mente, y esto será por señal. Nadie tendrá que enseñarnos nada, sino el Señor mismo nos lleva, nos muestra, nos revela. Grande cosa es entender la sabiduría cuando ahora entiendo que el Señor comparte de su naturaleza divina al compartirnos de su espíritu, de su conocimiento, de su amor, de su misericordia, de su sabiduría. Y todavía dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. En realidad, no está separada la mente de Cristo de su espíritu, y no está Dios separado de su espíritu. El espíritu de Dios, Cristo y su mente, y Dios el Padre, uno solo son. No son tres dioses, uno solo son. Puedo decir de ti que tú tienes emociones, que tú tienes sentimientos, que tienes pasiones, pero también puedo decir que tienes tu mente natural. Y puedo decir que también tienes el espíritu humano. En realidad, nosotros también somos tripartitas. Pero en el maravilloso milagro del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nació por medio del Espíritu de Dios en una mujer, ahora el milagro se hace patente. Y la sabiduría de Dios, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, viene a nacer como si fuera un pesebre en mi vida. Sé que para muchas personas no hay lugar como cuando andaba Jesucristo, la madre del Señor, y también José, buscando un lugar para poder alumbrar o para poder quedarse en aquella noche. Sin embargo, todos los lugares, los hostales y los hoteles estaban llenos. Muchos corazones están repletos. Tal vez el Señor encuentra alojo en tu corazón y en tu vida. Si tú puedes decirle, y te voy a decir esto, porque esto va a cambiar tu vida. Si tú puedes decirle: Señor, yo no sé lo que está pasando, pero siento que eso puede ser lo que me puede ayudar, entra en mi vida. Entra también en mi corazón, tu Espíritu Santo. Recibo al Padre, te recibo a ti con todo mi corazón. Haz el milagro de cambiar mi vida.